Me llamo Amelia Solís, tengo 62 años, y vivo aquí en Guadalajara, en el barrio de Providencia, donde casi todo el mundo me conoce por la calma en que hablo, y por las flores que cultivo en el balcón. Fui contable durante muchos años, y durante 25 de ellos, fui la esposa de Julián Herrera, un hombre al que amé con la fuerza de alguien que cree que el amor verdadero dura para siempre. Pero dime una cosa, ¿alguna vez te han cambiado? No por nada que hiciste, sino solo porque envejeceste. A veces me pregunto, ¿cómo puede alguien dormir al lado de una persona durante un cuarto de siglo? ¿Veis? ¿Y luego simplemente decides que quieres una nueva vida? Esto no encaja en el corazón de una mujer que lo ha dado todo. Sé que mucha gente me entiende, porque llega un momento en que empezamos a notar que el otro ya no se parece a como antes, que el afecto se convierte en ausencia, y que el silencio dentro de la casa pesa más que cualquier grito. Si alguna vez te has sentido descartado, ignorado, o simplemente olvidado por quienes juraron amarte, esta historia es para ti. Hoy voy a contaros lo que pasó cuando mi marido decidió que necesitaba a alguien más joven, y lo que dije que le dejó sin palabras. Porque hay cosas que solo el tiempo enseña. Y la verdad, la verdad siempre vuelve. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Nada me preparó para lo que pasó aquella noche en Tlaquepaque. Se suponía que iba a ser una celebración, 25 años de matrimonio, una mesa reservada, amigos reunidos, velas encendidas, pero en lugar de regalos y extractos, recibí un sobre, un papel y un silencio. No hubo escándalo, no hubo voz fuerte, solo el sonido de mi propia respiración intentando no colapsar, y cuando cogió el micrófono, incluso el camarero se detuvo a escuchar, lo que respondí, con la mirada fija en los suyos, silenció toda una sala. Si estás aquí conmigo ahora, escuchando esta historia, es porque puede que tú también hayas sentido un dolor similar. Así que, antes de continuar, quiero preguntarte algo. Si esta historia ya ha empezado a despertar algo dentro de ti. Si en algún momento sientes que soy yo, pero podría ser tú. Así que sígueme hasta el final. Me gusta este vídeo. Suscríbete al canal y deja tu apoyo aquí para mí, porque contar esto no es fácil. Es como abrir una vieja herida, pero sé que, juntos, podemos sanar un trozo de lo que el tiempo le queda. Mi vida, en aquel momento, estaba hecha de silencios, pero eran buenos silencios. ¿Sabes? A los que no se molestan. Me despertaba todos los días a las 6 de la mañana. Sin despertador. El cuerpo ya lo sabía. Fui directamente a la cocina. Preparé mi café y luego el suyo. A Julián le gustaba el café hecho muy fuerte, con solo una gota de leche. Lo hice como él prefería, incluso cuando ya no decía gracias. Había un balcón en la segunda planta de la casa, orientado al este, que era mi rincón favorito. Allí cuidé las plantas, regué las macetas de bugambillas, lavanda y menta, y hablé en voz baja con Dios. No pedí mucho. No. Solo salud, paz. Y que Julián volvería a casa con la misma expresión de antes. Después de tener todo en orden, me sentaba un rato en el sillón azul del salón y hacía crucigramas o bordaría. Ella seguía lavando su ropa por separado, como en los primeros años, por costumbre, o por cariño. No lo sé con certeza. Solo sé que nunca me quejé. Era como esas mujeres que vemos en las películas antiguas. Presentes, pero discretas. Siempre ahí, invisible y completo. Los fines de semana iba a visitar a mi hermana Eugenia, que vive cerca del Metropolitan Park. Ella cogió tamales que yo misma preparé con pollo rallado y pimienta suave, justo como a ella le gusta. Reímos, recordamos la infancia, hablamos de los vecinos y de la vida. Eugenia siempre ha sido más sospechosa que yo. Un día, me miró con los ojos entrecerrados y dijo, ¿estás segura de que sigue contigo, Amelia? Sonreí. No estuve de acuerdo, y cambié de tema, porque en ese momento, yo creía, con todas mis fuerzas, creí. Durante la semana, Julián se marchaba temprano y regresaba tarde. Trabajó organizando eventos culturales en Guadalajara, exposiciones, obras de teatro y espectáculos de danza. Dijo que la vida cultural de la ciudad era impredecible, que todo podía cambiar en el último momento. Y yo también lo creía.
Llegaba, dejaba la chaqueta en el sofá, iba directamente a ducharse, y comía lo que yo hubiera hecho. Nunca se quejó, pero tampoco elogió. Vivía para los pequeños gestos. Si se acababa todo el plato, lo interpretaba como un estaba bueno. Y cuando hablé de nuestro aniversario de boda que se acercaba, sonrió con los labios, pero sus ojos no me siguieron. Dijo, «Veamos, ¿qué se puede hacer?», y respondí, con un casi susurrado sí, intentando no parecer ansioso. La verdad es que ya no esperaba flores, ni sorpresas, ni cartas escritas a mano como al principio. Solo quería que siguiera viéndome. Hubo una noche, en particular, que nunca olvidé. Llovía con mucha lloción, y yo había hecho caldo de maíz con queso fresco, que era su plato favorito de joven. Preparé la mesa con una vela. Puse un vinilo viejo con boleros blandos. Entró, miró todo y simplemente dijo, «Estoy cansado». Comió en silencio, y se fue a dormir. Y yo me quedé allí, sola, lavando los platos despacio, como si el cuidado que ponía en ellos fuera a devolver el amor que se desvanecía en las palabras. Me detuve ahí mismo, con el paño en las manos mojadas, y pensé, ¿se dará cuenta alguna vez de que sigo aquí? Que no me fui, que sigo sirviendo. Espera, ¿recuerdas? Permíteme preguntarte algo, con el corazón abierto. ¿Alguna vez has amado a alguien que simplemente dejó de verte? ¿Alguna vez has sentido que desaparecías en tu propia casa, aunque hacías todo bien? Si es así, comenta aquí. Lo he vivido o me ha tocado. Porque a veces, todo lo que necesitamos es saber que no estamos solos. Y la verdad es que, incluso sin darme cuenta, hacía mucho que no formaba parte de los planes de Julián. Y lo peor es que, en ese momento, ya no formaba parte de mis sueños. Pero lo que no sabía es que todo lo que parecía rutinario era solo el silencio antes de la tormenta, porque la primera grieta visible aún estaba por venir, y cuando llegó, no hizo ningún sonido, hizo daño lento e irreversible. ¿Sabes cuál fue la primera señal? Empecé a notar cosas poco a poco, como alguien que nota un olor extraño en el aire, pero aún no sabe de dónde viene. Julián empezó a llegar tarde del trabajo, siempre con excusas diferentes. Un ensayo que se alargó, una reunión que se retrasó, un cliente que necesitaba algo en el último momento. Al principio, no lo sospechaba. Trabajar con eventos realmente desajusta los horarios. Lo sé, pero después de 25 años viviendo al lado de alguien, aprendemos a sentir cuando algo está fuera de lugar. Aunque nadie diga nada, un día, mientras doblaba su camisa recién lavada, noté un olor diferente. No era el perfume que llevaba años puesto, ese seco y amaderado que siempre había reconocido desde lejos. Era otro, algo más dulce, más nuevo. Al día siguiente, pasó corriendo junto a mí, y el mismo olor se sentía en el aire. Pregunté, ¿has cambiado de colonia? Y él respondió, con un tono que ni siquiera me miraba a los ojos, he conseguido una muestra, acabo de probarlo. Y se fue. Me quedé allí un rato, mirando la puerta que seguía colgando en el marco, como esperando que volviera y dijera algo más, pero no lo hizo, y no regresó. Empecé a fijarme en la ropa. Julián siempre fue económico, incluso demasiado metódico con el dinero, pero desde hace un tiempo, han aparecido camisetas nuevas en el armario, cortes de pelo más frecuentes, incluso un reloj que nunca había visto antes. Una vez le pregunté si tenía un nuevo proyecto, quizá una conferencia o un evento importante que justificara todo eso. Se rió avergonzado y solo dijo, «Tienes que cuidarte, ¿verdad?», y siguió jugando con su móvil. Sin mirarme, lo observé todo en silencio. No me pidió más opinión sobre nada, antes incluso de elegir un vino sencillo para visitar. Me llamó. Ahora, lo hacía todo solo. Su presencia en casa era como la de un invitado frío, que ocupa el espacio pero no te ve. Recuerdo una mañana en particular. Era domingo, y fui al garaje a recoger una bolsa de la compra que había olvidado en su coche. Cuando abrí la guantera, encontré una pulsera dorada, con piedras verdes. No era mío. Nunca había visto eso. La tomé en la mano y la examiné. Era nuevo. Sin entrada, sin palco, sin etiqueta. Cuando Julián volvió, pregunté, ¿de quién es la pulsera? ¿Julián? Él miró, tomó mi mano con cuidado y dijo, «Oh, debe ser de Leticia».
Una de las chicas del teatro. Sigue olvidando cosas en el coche. Y lo guardaba en el bolsillo como si fuera lo más normal del mundo. Leticia. Nunca había oído ese nombre dentro de nuestra casa. Esa noche, mientras dormía a mi lado, boca arriba, yo me quedé con los ojos abiertos mirando al techo. Pensar en cuántas veces una mujer tiene que ignorar lo que siente para mantener la casa en pie. ¿Cuántas veces tragamos el nudo en la garganta solo para seguir sirviendo el desayuno? Quería creer que todo estaba en mi cabeza. Ese cansancio me hacía ver problemas donde no los había, que quizá fue una fase. Pero algo dentro de mí, algo profundo y antiguo, empezó a advertirme. Y cuando nuestra alma empieza a gritar en silencio, es porque ya es hora de escuchar. Y fue en una de esas noches, solo en el porche, cuando me vino la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y si ya he elegido otro? Con el paso de los días, dejé de sentirme como el dueño de mi propia casa. Julián empezó a mover los muebles sin consultarme. Sacó mi sillón azul del salón, el que bordaba cada tarde, y lo puso en un banco moderno. Uno de esos que salen en revistas. Dijo que quería dar un rostro más contemporáneo al medio ambiente. Miré ese banco, extraño y frío, ocupando el lugar donde había estado sentado durante años. Solo era un mueble. Lo sé, pero parecía una metáfora. También me estaban apartando del lugar donde siempre había estado. Empezó a cambiar los planes de la semana sin decírmelo. A veces preparaba la comida con cuidado. Preparaba mole poblano como le gustaba. Y él simplemente enviaba un mensaje diciendo que iba a salir a comer con la gente de la productora. Nunca decía nombres. Nunca dijo que fuera hora de volver. Cuando le pregunté, respondió con un «no lo sé. Depende» y siguió jugando con su móvil. Al principio insistí. Quería entender. Quería hablar. Pero entonces, me rendí. Aprendemos. Con gran dificultad. E insistir donde ya no hay escucha, es como gritar en el agua. Una vez mencioné que la sobrina de mi hermana iba a graduarse y que queríamos ir juntas a la ceremonia en Tepatitlán. Él respondió con un desprecio que dolió más que una bofetada. Hace mucho que no vives solo en estos programas para señoras mayores. Tragué saliva, fui al baño y me lavé la cara. Me miré al espejo y me pregunté, ¿así es como me ve ahora? Como una anciana. Esa noche, no pude dormir. Recordé cuando dijo que tenía el alma de un artista, que mi mirada era tan ligera como las mañanas de enero. Ahora, ya ni siquiera miraba. Una semana después, llegó emocionado, diciendo que iba a participar en un retiro artístico en San Miguel de Allende. Habló de los artistas que estarían, los talleres, las cenas de networking. Esperé a que me invitara. Esperé a que dijera, quiero que vengas conmigo. Pero solo dijo, me va a venir bien. Voy a aprovechar para respirar otro aire. Y salió de la habitación silbando. No le costaba nada ir. Me dolió no querer que estuviera juntos. Fue en esta etapa cuando empecé a guardar algunas cosas. Pequeña, pero importante. Mi certificado de nacimiento. Algunas joyas de mi madre. Cartas antiguas. Fotos de mi padre. Lo metí todo dentro de una caja forrada con tela azul, y lo escondí en la parte trasera del armario. Detrás de las mantas de invierno. No era miedo. Fue una premonición. También empecé a escribir cartas. Pero no para él. Cartas para mí mismo. Escribía como si fuera una amiga consolándome. Me contó cómo me sentía. Qué me dolió. Qué seguía esperando. Decía, eres bueno. Aunque él no vea. Y lo hizo. Solo para que no te vuelvas loco. Porque hay un tipo de soledad que solo quienes son ignorados en su propio hogar entienden. Y esta soledad es lo peor de todo. Hasta que un día, en medio del desayuno, dijo con voz seca, sin levantar la vista del periódico, deberías cortarte el pelo, a ser más modernos. Sonreí. Por dentro, no alegría, de ironía, porque en ese momento entendí que su incomodidad no era mi pelo, era mi existencia. ¿Y qué hice después de eso? Empezó a cambiarlo todo. ¿Te imaginas cuál fue mi primera respuesta verdadera? La que no salió de la boca, sino del corazón. La vida tiene esas ironías que duelen como un cuchillo afilado. Justo en el día que más esperabas un gesto de amor, es entonces cuando te sacan de tu terreno. Era nuestra noche de bodas de plata. 25 años de matrimonio. Julián insistió en que quería hacer algo especial, algo que causara impresión. Eligió un restaurante elegante en Tlaquepaque, uno de esos con paredes de piedra.
velas en las mesas y música instrumental de fondo. Me preparé con calma. Llevé el vestido azul marino que dijo que le gustaba, o que dijo hace años. Me peiné en un salón sencillo de al lado. Me puse mi pintalabios burdeos, el que guardaba para ocasiones importantes. Llegamos juntos, como dos desconocidos que comparten el mismo coche. Sonreía a los invitados. Distribuía abrazos. Decía frases ya hechas. Un hito importante. Una pareja de resistencia. Historia de amor. Solo miraba. Me senté y saludé a mis amigos. Vi que algunos me miraban con cierta lástima, pero no entendía por qué. Todavía no. La cena fue como esperaba. Entrantes. Plato principal. Risas por ahí. Hasta que, cerca del postre, Julián se levantó, cogió el micrófono, pidió silencio con ese tono encantador que siempre tenía en público, y empezó a hablar. Estamos aquí hoy para celebrar 25 años de vida, junto a una mujer increíble. Amelia Solís. Aplauso. Me miró, y sonrió. Pero había algo raro en eso. Su sonrisa no llegó a los ojos. Continuó. Pero la vida cambia. Las fases pasan, y a veces necesitamos tener el valor de seguir lo que sentimos, de buscar algo nuevo. Y por eso hoy, con todo respeto, necesito decirte que me separo. Cayó un silencio como una manta de piedra. No me moví. No lloré. Ni siquiera parpadeé. Julián continuó. Amelia es una buena mujer. Siempre lo ha sido. Pero ya no es la persona que me inspira. He conocido a alguien. Una mujer llena de vida, color, energía. Alguien que me recordara que sigo vivo. Todos me miraban. Algunos intentaron ocultar su sorpresa. Otros, vergüenza. Y yo, respiraba. Respiré hondo, como si me contuviera para no desplomarme en medio de la plaza. No había ningún grito en mí. No hubo histeria. Solo hubo un silencio absoluto, como si mi cuerpo supiera que allí, en ese instante, algo había muerto. Y quizá no fue la boda. Quizá era la ilusión. Julián devolvió el micrófono, como si hubiera pronunciado un discurso precioso, digno de aplausos. Pero nadie aplaudió. Solo oímos el crujido de las sillas, la tos avergonzada de alguien de fondo, el camarero de pie sin saber si llevar la tarta o no, y yo, me quedé sentada, con las manos en el regazo, sintiendo cómo la tela de mi vestido apretaba mi pecho, como si me pidiera que no me cayera. Quería levantarme e irme, pero mi orgullo se quedó conmigo. Y antes de que se diera la vuelta, dije, con la voz más firme que jamás he pronunciado, entonces espero que sepa lavar su ropa por separado, y que le gusta el café fuerte, sin azúcar, porque es esto lo que te sostuvo durante 25 años. Se quedó quieto, por un momento, sin saber qué responder, y entonces, se alejó. Mientras tanto, yo solo pensaba en una cosa. Yo no era quien él quería, pero fue la mujer que lo sostuvo todo hasta entonces. Si estás aquí escuchándome, estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Así que, si puedes, deja un like en este vídeo y suscríbete al canal, porque todavía tengo mucho que contarte, porque lo que vino después de esa cena fue aún más inesperado. ¿Crees que tuvo el valor de volver a casa como si nada hubiera pasado? ¿Sabes lo que hice cuando volvió a entrar por la puerta? Esa noche volví sola a casa, caminando despacio por las aceras de Tlaquepaque, como si mis pies ya no pertenecieran a mi cuerpo. Ni siquiera noté el olor a palisandro ni el resplandor de las lámparas coloniales. La calle estaba viva, pero dentro de mí, todo ya estaba muerto. Julián salió del restaurante acompañado. No tenía que decirme quién era. La vi, pelo rubio falso, vestido demasiado corto para el frío que era, amplia sonrisa como alguien que ya había ganado. La presentó a un pequeño grupo, naturalmente, como si no fuera un funeral disfrazado de celebración, y luego, desapareció con ella, sin mirar atrás, sin preguntar si podía volver atrás, sin ofrecerme ni siquiera el último gesto de respeto. Al entrar en casa, dejé los zapatos en la puerta y caminé descalzo hasta el dormitorio. La luz de la lámpara proyectaba sombras en el techo, y me senté al borde de la cama como esperando que alguien viniera a despertarme de esa pesadilla. El vestido azul marino seguía pegado a mi cuerpo. Me lo quité con cuidado, no por vanidad, por dignidad. Doblé pieza a pieza, como si cada movimiento fuera una disculpa por lo que había experimentado por dentro. Pasé la mano por la costura, por el dobladillo,
como si me despidiera de un tiempo que nunca volverá. Y por primera vez, en tantos años, no recé antes de dormir. Lanzó. No lloré. Simplemente miraba el ventilador girando en el techo, escuchando el silencio que me apretaba el pecho, más que cualquier palabra esa noche. Había un silencio total, lleno de humillación, de preguntas, de incredulidad. El dolor no venía acompañado de lágrimas. Vino con parálisis. Mi mente repetía su discurso como una cinta rayada. Necesito vivir una nueva etapa de mi vida, con alguien que me inspire. ¿Inspirar? ¿Yo? Pasé 25 años inspirando paciencia, presencia y cuidado. Le lavé las heridas sin preguntar de dónde venían. Me quedé despierta hasta altas horas de la mañana tosiendo. Cuidé de su madre hasta el final. Preparé sopa cuando él estaba enfermo. Oculté mi dolor para no molestar el suyo. ¿Y ahora dice que ya no le inspiró? Me preguntaba si era fea, si había envejecido demasiado, si algún defecto mío le había llevado a esa mujer. Nuestra mente busca explicaciones donde no las hay. La verdad es que, esa noche, todo lo que quería era dormir y despertarme con la certeza de que había sido un malentendido, que solo era un delirio de cansancio. Pero cuando abrí los ojos al día siguiente, y vi la cama aún sin hacer a su lado, entendí. No era una pesadilla. Era el nuevo nombre de mi realidad. Y lo que hizo a la mañana siguiente, me demostró que lo peor aún estaba por venir. ¿Te imaginas lo que tuvo el valor de decir cuando volvió a poner un pie en esa casa? A la mañana siguiente, entró por la puerta principal como si volviera del supermercado. Ni un buenos días, ni una mirada. Simplemente dejó caer la llave en el aparador, y fue directo a la cocina, como si no hubiera pasado nada. Seguía sentado en el salón, con una taza de café frío en las manos, intentando averiguar si era real. Abrió la nevera, cogió una botella de agua, la bebió, y luego me miró, como si fuera un mueble viejo, uno de esos que ya no notamos. Creo que así va a ser mejor para los dos. Amelia, dijo, la vida cambia. Ya verás. Con el tiempo. Me lo agradecerás. ¿Agradecer? ¿Estar agradecido por haber cambiado? ¿Por avergonzarse en público? ¿Por ser arrancado de mi propia historia, como si fuera un error tipográfico? No dije nada. Simplemente me levanté. Fui al dormitorio. Cogí mi bolsa y fui a su despacho. Al final del pasillo, una habitación pequeña, pero donde pasaba horas, cerré la puerta con cuidado y respiré hondo. Por primera vez, no estaba allí como esposa, era como una mujer, y una mujer herida ve lo que antes ignoraba. Rebusqué despacio en los cajones. Todo estaba perfectamente organizado, como siempre. Julián era metódico, casi obsesivo, pero incluso los metódicos dejan huellas. En el tercer cajón, bajo un libro de tapa dura sobre gestión de eventos, encontré una carpeta negra. Abrir. Estaban los documentos. Un borrador de contrato con un abogado de divorcios, un borrador de división de bienes, y un poder notarial firmado por él, autorizando la venta de la casa. Sin mi nombre, sin mi permiso, sin el más mínimo respeto. La casa era nuestra, pero él quería venderla como si yo fuera invisible. Mis dedos temblaban, pero no lloré. Seguí hojeando hasta que encontré un pequeño sobre color crema con la letra femenina y redonda en el reverso. Para Julián. Saqué la nota con el cuidado de alguien que sostenía dinamita. Decía así: Julián, todo está bien para enero. Estoy deseando empezar esta nueva vida contigo. Un té. Leo y releo. Un té. Era ella. Verónica. Su antiguo becario en la productora. Hoy tengo 32 años. Si no recuerdo mal, la vi un par de veces, pero nunca lo sospeché. Me trató con amabilidad, esos que parecen exagerados, y ahora todo tenía sentido. Su ausencia, la ropa nueva, el perfume que no conocía, la prisa por cambiarlo todo. Era ella. Eso fue todo. Cerré los ojos y me susurré a mí mismo. Así que eso era todo. Me apoyé en el borde de la mesa y bajé un poco la cabeza, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Porque cuando descubrimos la verdad, por muy mala que sea, al menos pone fin a la duda. Y la duda es lo que más corroe. En ese momento se me ocurrió una frase, que puede tener sentido para quienes me escuchan ahora. No nos derrumbamos cuando descubrimos la traición, nos derrumbamos cuando entendemos que nos traicionamos primero, fingiendo que no lo vimos. Si has llegado hasta aquí conmigo, sigue adelante,
Porque lo que aún está por pasar es lo que más me cambió por dentro. Porque saber la verdad es una cosa. Sabiendo qué hacer con él es otro. Y esa misma noche, después de todo, tomé la primera decisión que él jamás imaginó. ¿Quieres saber qué hice? Esa noche, con el maletín negro, aún abierto sobre la mesa. Ya no podía quedarme allí. Cogí mi chal, me puse los zapatos planos, y caminé por las calles de Guadalajara, como si buscara aire para seguir respirando. Caminé sin rumbo hasta que me di cuenta de que me había detenido allí, en el centro histórico, justo delante del kiosco donde conocí a Julián en 1998. Era una mañana cualquiera. Yo volvía del trabajo. Él se topó conmigo intentando coger el periódico antes de que se lo llevara el viento. Nos disculpamos al mismo tiempo y nos reímos. Era tan sencillo, pero tan impactante. En aquel entonces, llevaba el pelo largo, barba incipiente y siempre llevaba un libro bajo el brazo. Tenía demasiadas ideas, muy poco dinero, pero mi corazón parecía grande. Recuerdo el primer beso en la plaza detrás del Teatro Degollado. Cómo tembló cuando tomó mi mano por primera vez. Y entonces, luego, vino el alquiler, el estrecho de una habitación y media en la colonia americana, que pagamos con dificultad. Solía contar con monedas. Dejé de comprar perfume para ayudar con las facturas atrasadas de su productor. Y cuando quiso abrir la primera sede, vendí mis pulseras de oro heredadas de mi madre. No me quejé. Nunca. Porque pensaba que eso era amor. Sacrifícate con una sonrisa. Entrega sin recibo. Recordé cuando tuvo una crisis de ansiedad, por no poder cerrar un contrato con el ayuntamiento. Él lloraba en la cocina, sentado en el suelo, y yo me senté a su lado. Preparé té de manzanilla. Recé con él. Lo vas a conseguir, dije. Y, cuando lo hagas, no olvides que fue conmigo con quien empezaste. Me abrazó tan fuerte esa noche. Y repitió. Nunca te dejaré, Amelia. Aunque el mundo se acabe. El mundo no se ha acabado. Pero la promesa sí lo hizo. Luego vino el duelo. El velatorio de mi padre. Estuvo a mi lado todo el tiempo, sujetándome por detrás. Lloró conmigo. Me dijo que el dolor también era suyo. Y allí, en ese momento de debilidad, pensé que nunca volvería a estar solo. Pero hoy, tantos años después, de pie en la misma acera donde todo comenzó, me di cuenta. Él ya me había dejado hacía mucho tiempo. Simplemente no tuvo el valor de decirlo. Es cruel cuando nos damos cuenta de que luchamos solos, por algo que creíamos que éramos nosotros dos. Y lo que más duele, es saber que nadie te devolverá el tiempo que has invertido. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has tenido que aceptar que amabas más de lo que fuiste amado? Si es así, comenta aquí. Es verdad o sé cómo es. Porque a veces, solo saber que otra mujer sintió lo que nosotros sentimos, nos sentimos menos solos. En ese momento, mirando la ciudad a su alrededor, el pasado asfixiándome por dentro, me juré a mí mismo. Puede que haya decidido borrar nuestra historia, pero yo seguía teniendo algo que él nunca recuperaría. Y a la mañana siguiente, empecé a escribir mi propio final. ¿Te imaginas cuál fue el primer paso que di para darle la vuelta a esta historia? Los días siguientes parecieron meses dentro de esa casa, que de repente dejó de ser mía. Cerré todas las cortinas como si apagara las ventanas del alma. La luz no entró. El aire no circuló. Solo vivía el silencio allí. Un silencio denso y amargo que me acompañaba incluso en la bañera. Rechacé todas las visitas. Eugenia llamaba todos los días, y yo solo veía su nombre parpadeando en la pantalla. Una parte de mí quería oír su voz, pero la otra no quería tener que explicarlo. Poco sabía lo que me estaba pasando, cómo iba a ponerlo en palabras. La sobrina me envió mensajes. Me preguntó si necesitaba algo. Dijo que vendría a verme. Y yo simplemente respondí. Hoy no. No fue por vergüenza. Era por agotamiento. Solo comí lo básico. Un pan seco. Un plátano. Agua con azúcar. Sentí que mi cuerpo se encogía. Como si se encogiera para encajar con el dolor. Los ojos. Esos ojos. Ya no tenían brillo. Ya no bordaba. No regué mis plantas. No vi la telenovela a los 6. Simplemente me tumbaba. Me despertaba. Andaba por la casa con camisón, con el pelo recogido de todas formas. El reloj de la habitación seguía haciendo su ruido seco. Tic-tac, tic-tic, como un cruel recordatorio de que el tiempo había pasado, y yo no. Y entonces, una tarde gris,
oscura como mi alma. Escuché a los vecinos reír en el patio. Era una risa fuerte, de esas que resuenan, atraviesan paredes, y eso me dolió. Me pregunté, ¿qué tiene de gracioso en el mundo, cuando alguien como yo está siendo tirado? Me sentía invisible, me sentía como un papel arrugado, olvidado en un rincón. Fui al armario, casi sin fuerzas, y abrí el cajón donde guardaba nuestras fotos. Tengo uno en particular, nuestro matrimonio. Yo, con un vestido crema. Él, con el traje prestado de su hermano, sonriendo como prometiendo el mundo. Miré esa imagen durante largos minutos. Intenté encontrar, en sus ojos, al hombre que un día me hizo prometer la eternidad, pero ya no estaba. Ni en esa foto, ni en mí. Con las manos frías, caminé hacia la papelera de la cocina. Levanté la tapa despacio, y metí la foto ahí. No fue un gesto impulsivo, fue una despedida silenciosa, porque cuando tiramos un recuerdo, no es por odio, es para sobrevivir. Fue como si dijera, basta, existo fuera de eso. Volví al salón, me senté en el sillón, el mismo que él había quitado, y que yo insistí en reemplazar, y me quedé allí, escuchando el sonido de los coches, el ruido de la vida afuera, prueba de que el mundo seguía adelante. Por primera vez en muchos días, dejé que el silencio se convirtiera en algo nuevo. Decisión, porque cuando tocamos fondo, no es solo para sufrir, es tocar el suelo. Impulso. No sabía exactamente qué vendría después, pero sabía que, a partir de entonces, ya no aceptaría ser un personaje secundario en mi propia historia. Y todo empezó con una pregunta que resonaba dentro de mí como una oración. ¿Y si todavía tengo tiempo para reinventarme? ¿Te imaginas lo que pasó cuando por fin abrí la puerta y volví a la calle? Me desperté antes del sol. Seguía oscuro, pero ya no era esa oscuridad asfixiante. Era un silencio diferente, como si la casa, por primera vez en muchos días, respirara conmigo. Me levanté despacio, con los pies aún fríos, y fui a la ventana del salón. Los abrí todos de golpe. El aire fresco del barrio de Providencia entró como un viejo abrazo, y sentí algo que no sentía en mucho tiempo. Presencia. Yo estuve allí. Sigue aquí. La calle empezaba a despertar. Una señora barrió la acera al otro lado. El panadero empujó el carrito con los bolillos y las campanas de la iglesia sonaron suavemente, como susurrando una bendición. Volví a la habitación y arreglé la cama con cuidado. No por él. Para mí. Puse la tetera al fuego. Serví café. Corté una rebanada de pan y, por primera vez, comí despacio, sentado, con dignidad, y entonces me senté a la mesa con un cuaderno de tapa dura que llevaba años guardado. Antes, escribí mis sentimientos allí, pero esa mañana, escribí acciones. Enumeré todo lo que aún tenía, todo lo que era mío, y todo lo que no iba a quitarme a mí. Recordé el nombre de un hombre al que mi padre respetaba mucho. Carlos Medina. Un viejo amigo, un buen abogado, un especialista en derecho inmobiliario. Me quedé mirando su nombre garabateado en mi hoja durante unos minutos. Como si sopesara cada letra, cogí el teléfono. Marqué despacio. Cuando contestó, mi voz salió firme. Carlos. Soy Amelia Solís. Necesito hablar. Hoy. Si es posible. Reconoció mi apellido al instante. Dijo que estaría en la oficina a las 4. Apunté la nueva dirección. Se había trasladado al centro de Zapopan. Colgué con una sensación extraña. No era venganza. Era algo más profundo. Un deseo de recuperar mi dignidad. Centímetro a centímetro. Pasé la mañana poniendo la casa en orden. Guardé lo que era mío. Seleccioné documentos. Rebusqué en carpetas antiguas. Incluso encontré contratos que yo misma escribí con Julián en los días en que aún hacía contabilidad. Nada pasaba desapercibido para mí ahora. Esa casa, que antes me parecía una tumba, se convirtió en mi territorio. Y yo sabía. Solo pierdes lo que entregas. Y ya no iba a renunciar a nada sin luchar. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. Porque a partir de ahora, lo que veréis es a una mujer que decidió no ser olvidada dentro de su propia historia. Cuando subí al taxi rumbo a la oficina de Carlos Medina esa tarde, con el maletín bajo el brazo,
y el corazón latiendo con fuerza. Aún no sabía qué me revelaría en esa habitación. Lo cambiaría todo. ¿Tienes idea de lo que puede revelar un papel oculto? La oficina de Carlos estaba en el Paseo Chapultepec, en una de esas casas antiguas adaptadas, con muebles de madera oscura y el olor a papel guardado. Era ya entrada la tarde cuando llegué. El cielo de Guadalajara ya empezaba marrón, y entré allí con el alma firme, pero las rodillas temblando. Carlos me recibió con ese mismo tono respetuoso que antes, como si todavía me viera como la hija de su amigo. Me senté, entregué la carpeta con los documentos que encontré y esperé. Leyó todo con atención. Despacio. Ojeé. Volví. Tomé notas. Frunció el ceño con cada página. Y simplemente observaba, sin decir nada, como si esperara el diagnóstico de una enfermedad que ya siento en mi cuerpo. Tras unos minutos, se recostó en su silla y me miró con firmeza, pero con cierta ternura. Amelia, esta casa no es suya. Me quedé callado. Continuó. ¿Recuerdas a tu tía Mercedes? ¿El que vivía en Tequila? Asentí. Ella dejó esta casa por ti. Solo para ti. Y aunque lo habéis registrado a nombre de ambos por formalidad matrimonial, legalmente, el origen del bien es tuyo. Es un patrimonio anterior. No puede venderlo sin su consentimiento. Parpadeé despacio. No es de extrañar, pero para aliviar. Era como si alguien me hubiera devuelto la palabra. Carlos me mostró un extracto. No sé cómo lo gestionó tan rápido, pero estaban los datos. Julián había abierto una cuenta nueva, junto con otro CPF, y había transferido cantidades significativas en los últimos meses. Está preparando la fuga económica, dijo Carlos. Quiere dejarte sin estructura y empezar de cero con otra mujer. Sentí un calor en la cara. No era ira. Avergonzado de haber dormido al lado de alguien tan frío, Carlos continuó. Tienes que actuar ahora. Necesita registrar inmediatamente sus bienes, bloquear movimientos de esta cuenta y, si puede, reunir pruebas de la traición. Esto tiene peso. Incluso sin hijos, en el proceso de reparto, puedo encargarme de todo. Pero necesito que seas firme. Respiré hondo. Miré las manos envejecidas sobre la mesa. Y él dijo, Carlos, cuídalo como si fuera de tu hermana. Él asintió. Y allí, por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña serenidad, fría, silenciosa, como el momento antes de la tormenta. El dolor dio paso a un plan. Y cuando una mujer como yo deja de sufrir y empieza a planear, ahí es donde cambia el juego. Hay personas que piensan que la vejez es sinónimo de debilidad. Pocos saben que aquí vive nuestro mayor poder. El tiempo vivido, el ojo entrenado, la paciencia aguda. Lo que Julián no sabía. Es solo que nací antes que él, y renaceré después. Quédate aquí conmigo, porque todavía hay una parte de esta historia que nadie vio venir. Y todo empezó con una firma que él pensaba que nunca encontraría. ¿Quieres saber qué estaba oculto en ese contrato final? Empecé a seguir todo lo que Carlos me guiaba con la calma de quien borda un delicado tejido, puntada a puntada, sin prisa, pero con firmeza. Fui al banco donde habíamos tenido cuentas conjuntas desde el inicio del matrimonio. Llevé documentos, registros y pedí declaraciones detalladas de los últimos 2 años. El asistente me miró sorprendido cuando dije que necesitaba todo, incluso los gastos antiguos. Volví a casa con una gruesa carpeta de papeles y me senté en la mesa del salón con mi lupa, una taza de café, y el mismo cuidado con el que, hace años, revisaba las cuentas del negocio de Julián. Cada línea era una herida abierta. Descubrí que hacía pagos regulares a una agencia de turismo en Nayarit, nombre comercial, Sol y Arena Experiencias. Cruzando fechas, llegué a los días festivos, en los que él decía que estaba en eventos del ayuntamiento. También vi reservas en hoteles caros en Puerto Vallarta, suites con vistas al mar, y todo pagado con la tarjeta de la empresa, que él seguía gestionando solo, aunque yo era el cofundador. Había recibos de restaurantes lujosos en Polanco, Ciudad de México, y 2 compras en una joyería que conocía por su nombre. Los 2 ascendieron a casi 20.000 pesos. Me quedé quieto frente a ese número. Recordé las veces que tenía que pagar el mantenimiento del coche a plazos. Las veces que me decía, sí, este mes tendremos que ajustarnos. Y mientras yo contaba monedas para comprar hilo de coser, él compraba pulseras para otra persona. Una lágrima cayó sobre el papel y manchó su nombre,
Verónica. No volví a llorar. Simplemente lo limpié con el dedo, y seguí. Finalmente, encontré un contrato para la anticipación de la venta. Julián había transferido parte de la productora a un socio más joven, recibiendo una cantidad considerable en efectivo, y ni un céntimo se me pasó. No me comunicaron nada. El contrato estaba oculto dentro de una carpeta etiquetada como documentación interna. Estaba claro. No planeaba simplemente dejarme. Planeaba borrarme. Borra mi nombre de la historia que construimos juntos. Como si yo hubiera sido solo una sombra discreta tras el escenario. Y fue allí, con mi mano sobre ese papel, cuando algo en mí se encendió para siempre. Una especie de indignación moral, que no grita, no rompe nada, pero que endurece la columna vertebral y blanquea los ojos. Porque una cosa es ser traicionado en el corazón, otra es ser borrado de los registros. Uno es el dolor, el otro es un delito, y no iba a permitir ninguna de las dos cosas. ¿Sabes? Hay recuerdos que guardamos tan claros que parece que ocurrieron ayer. Un gesto, una frase, incluso un olor pueden llevarte de vuelta. En ese momento, retrocedí en el tiempo, y vi mi mano firmando los primeros contratos junto a él, dividiendo deudas, creyendo en un futuro que ahora se usaba en mi contra. ¿Has pasado alguna vez por algo así? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Compártelo conmigo en los comentarios. A veces recordar duele, pero también puede ser liberador. Con todo lo que veía, entendía. No se estaba simplemente alejando. Intentaba irse llevándose todo. Pero lo que no esperaba. Es solo que soy hija de Mercedes Solís. Y lo que me dejó no fue solo una casa. Era la fuerza que ahora corría por mis venas. ¿Te imaginas lo que hice con estos documentos al día siguiente? Porque el lugar al que los llevé fue el comienzo de la recuperación. Apareció un domingo, como si fuera a recoger un abrigo olvidado. Tocó el timbre 2 veces. Y yo, ya lo sabía. Era él. Abrí la puerta con la calma de quien no debe nada. Julián llevaba una camisa blanca de lino, la que lleva en las cenas de los productores. Y sonreía como si creyera que aún tenía el control de la situación. Amelia, dijo, con la voz demasiado suave, creo que es hora de que hablemos como adultos. Hice un gesto con la mano, dejándole pasar. Caminó hacia el salón. Miró a su alrededor extrañado, como si esa casa que construimos juntos hubiera cambiado de dueño. Y, en cierto modo, así fue. Quiero arreglarlo todo de forma tranquila, dijo, sentándose en el sofá. Ya he traído los papeles. No quiero incomodarte. Si colaboráis, saldréis con dignidad. Con algo. Fui a la cocina. Preparé 2 cafés, como hice durante 25 años, pero por primera vez, solo puse azúcar en el mío. Le entregué la taza con manos firmes, y luego me senté en la mesa del salón, donde había un maletín abierto. No se dio cuenta de inmediato. Siguió hablando. No quiero prolongar esto. Puedes buscar en otro sitio. Quizá vivir con tu hermana. Podemos ver un acuerdo de pensiones. Pero no demasiado alto. Por supuesto. Las cosas han cambiado. Así que empujé la carpeta hacia él. Dentro había extractos bancarios, facturas, el contrato de venta de la productora y una copia de la escritura original de la casa, con el nombre de Mercedes Solís resaltado. Se detuvo. No tocó los papeles. Solo leyó las primeras líneas y tragó saliva. El silencio se instaló. Y fue entonces cuando dije, sin cambiar de voz, ¿así es como defines una nueva vida? ¿Con el dinero que heredé de mi familia? Alzó la vista. No dije nada durante un momento. Luego carraspeó. Intentó recuperar la postura. No tenías derecho a tocar estas cosas. Esto es invasión. Es una falta de respeto. Sonreí levemente. ¿Y lo que me hiciste fue qué? Se levantó. Dio 2 pasos, y miró por la ventana como buscando una escapatoria. Estás siendo dramática. Solo quería que fuera más fácil. Querías borrar cosas. Corregí. Pero resulta que lo apunté todo. Siempre lo apuntaba. Y ahora está todo aquí. Se giró para mirarme y, por primera vez, no pudo sostener la mirada. ¿Qué quieres? Amelia. ¿Que me arrepiento? ¿Que pidas perdón? Eso no va a pasar. La vida cambia. Cambié. ¿Te quedas? Me quedé. Repetí. Pero no fui tonto. Ni siquiera solo. Y la vida también puede cambiar para mí. La diferencia es que no pretendo ser quien no soy. Se quedó allí, sin saber si sentarse o marcharse. El hombre que me dijo que era racional,
Ahora temblaba ante los papeles. Y yo, que durante años bajé la cabeza, ahora sostenía la mirada. No hubo gritos, no hubo escándalo, solo había verdad. Y la verdad, pronunciada con serenidad, tiene un peso que nadie tiene. Cogió el maletín, lo cerró despacio y, en voz baja, preguntó: ¿vas a demandarme? Di un sorbo a mi café. Fue dulce, justo como me gusta. Lo descubrirás. Se fue sin despedirse. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Pero la madera aguantó. Siempre se aferraba. Volví a mi sillón, y miré por la ventana. El sol descendía lentamente sobre los tejados del barrio de Providencia. Y sentí que el mundo aún tenía espacio para mí. Pero, ¿qué hizo después? Intentando darle la vuelta a la situación, fue lo que me obligó a dar el paso final. ¿Quieres saber qué tuvo el valor de proponerme días después? Al día siguiente del partido, llamé a Carlos temprano por la mañana. Mi voz salió firme. Sin temblar: quiero registrar oficialmente la separación. Quiero evitar cualquier intento de su parte de manipular bienes que ya no son suyos. Y quiero que lo sepa, que esta casa tiene dueño. Carlos no dudó. En pocas horas, ya había redactado la notificación formal, con todas las cláusulas necesarias. Estaba claro en el documento. Permanecería en la propiedad. Investigaría con apoyo legal todas las transacciones financieras realizadas en secreto, y exigiría una compensación por el mal uso de los recursos de la empresa que ayudé a construir. Lo recibiría en la mano, no como una amenaza, sino como una verdad documentada. Una advertencia. La Amelia que creía poder doblar ya no existía. Cuando el alguacil entró por mi puerta con la copia sellada y el recibo de entrega, sentí que un ciclo se cerraba, no con gritos, no con lágrimas, sino con una firma notariada y el peso de la justicia de mi lado. Esa misma tarde, llamé a un cerrajero. Era un joven educado, que no tenía ni idea del tamaño simbólico de lo que hacía. Cuando me preguntó por qué quería cambiar todas las cerraduras, simplemente respondí: porque ahora, solo pueden venir aquí quienes me respetan. Y así se hizo. Guardé las llaves nuevas en un pequeño bote azul, el mismo que mi madre usaba para guardar botones en su ropa, y en ese mismo movimiento, decidí cerrar otro capítulo. Recopilé todas las fotos de la boda, uno a uno, desde los marcos del salón, desde la estantería del pasillo, hasta el que estaba escondido en el cajón de la cómoda, que yo mismo había olvidado. No he roto ninguna. Los guardé todos en una caja sencilla, sin nombre, sin cinta, sin drama. La llevé al desván. Subí con cuidado las escaleras de madera y coloqué la caja abajo. Detrás de las maletas viejas, era lo que quedaba de la esposa de Amelia, el que creía en la eternidad sin garantías. Bajé de nuevo y miré mi casa. Cada detalle parecía ahora respirar conmigo. El cojín bordado que hice, la toalla de ganchillo que me regaló Eugenia, los libros que compré poco a poco, cada uno con mi gusto, no el suyo. Por fin volví a ocupar el espacio, ya no como una sombra, pero como una presencia. No fue venganza, era una ruptura. Porque para ser libres, a veces necesitamos tener la frialdad de aceptar: se acabó. No tiene sentido encender una vela por lo que ya se ha convertido en cenizas. Y yo estaba preparado, listo para pasar página. Pero fue solo cuando salí a pasear por la plaza, con la cabeza alta y pasos tranquilos, que vi algo que nunca imaginó que presenciaría con mis propios ojos. ¿Quieres saber quién estaba a su lado, sonriendo, como si no hubiera pasado nada? Era una mañana despejada, de esas en las que el aire parece más ligero y el tiempo más lento. Salí a pasear por la plaza del barrio. Un corto paseo, solo para sentir el sol en mi piel y dejar mis pensamientos en orden. No esperaba nada, solo para ser, pero al girar la esquina cerca del kiosco, vi a Julián. Estaba sentado en un banco de piedra, con las manos en la cara. A su lado, Verónica, inquieta, gesticulando, mirando su móvil y luego a él, como alguien que carga, exige, empuja. Pasé despacio, con paso firme y la mirada fija. Me vio, intentó disimularlo. Ella también. Se puso pálida. Por primera vez, estuvieron juntos antes que yo. No en secreto, no entre bastidores, sino bajo el mismo sol que ahora iluminaba mi libertad. No tuve que decir nada. Ellos tampoco. El silencio hablaba más fuerte.
Volví a casa y preparé un té de manzanilla. Me senté en el porche. Abrí mi cuaderno y anoté. Hoy he visto a los dos. Estaban juntos, pero él era el que estaba solo. En los días siguientes, el teléfono sonó varias veces. Ya reconocí el número. Julián. No respondí. Luego llegaron mensajes. ¿Podemos hablar? Nara. No se suponía que fuera así. Estás siendo demasiado duro. Los borré todos. Uno a uno. Luego, un jueves, sobre las 5 de la tarde, apareció en mi puerta. Llamó al timbre 2 veces. Otra vez, como si el tiempo no hubiera pasado. Abrir. Me quedé quieto, sin invitarle a pasar. Estaba visiblemente demacrado, con la barba sin afeitar, los ojos hundidos. Amelia, por favor, escúchame un momento. Crucé los brazos. Sin moverme, continuó. No imaginé que fuera a ser tan difícil, que estabas tan fuerte. A Verónica. Lo quiere todo de una vez. La productora se está hundiendo. Los patrocinadores se han ido. Están diciendo cosas. Y mi cuenta está bloqueada. Incluso su madre apartó la cara. Y los acreedores están llamando a mi puerta. Solo quería solucionarlo. No para destruirlo todo. Respiré hondo. Le miré durante largos segundos y respondí, con la voz más grave y firme que he tenido nunca. Lo que te destruyó fuiste tú. Yo no. Se quedó allí, como un niño sin suelo. No lloré. No temblé. Simplemente cerré la puerta despacio. Y fue allí, en el porche de mi casa, donde entendí el poder del silencio cuando viene de la verdad. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando, ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este vídeo y suscríbete. Y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten, porque lo que viene después es la parte en la que el mundo vuelve a girar, pero esta vez, en mi eje. ¿Y si te dijera que su nombre seguiría saliendo en el periódico? ¿Te lo crees? El día de la audiencia llegó bajo un calor seco de noviembre. Uno de esos que sentimos incluso en los párpados. Me puse mi conjunto azul marino, el mismo que llevaba cuando me ascendieron a contable, y me até el pelo con una pinza de nácar que había heredado de mi tía Mercedes. No era vanidad, era una armadura. Llegué al juzgado de Guadalajara con Carlos a mi lado. Los documentos ordenados en una carpeta marrón, cada elemento marcado con post-its coloridos. Al otro lado de la sala, Julián, solo, la mirada baja, la frente sudorosa. Verónica no apareció. El juez intervino y, sin rodeos, abrió la sesión. Era una joven, con una expresión firme, pidió los documentos y escuchó pacientemente a las partes, pero con pulso. Cuando me tocó hablar, simplemente dije, Excelencia, todo lo que tengo que decir está aquí, y empujé la carpeta con los extractos, los contratos, los recibos, las copias de los mensajes impresos, las transferencias indebidas. Nada más que eso. Sin lágrimas. No hay teatro. No estaba allí para ganarme la lástima. Estaba allí para mostrar la verdad. Julián intentó interrumpir. Dijo que exageraba, que nuestro matrimonio siempre había sido bueno, que solo estábamos en transición. Intentó pintarme como una persona rencorosa. La jueza levantó la mano y pidió silencio. Ella le miró unos segundos, y luego hojeó los documentos. Leyó, en voz baja, el extracto de la escritura original de la casa, el valor de la venta de la productora y, finalmente, la nota de Verónica. Cuando volvió a mirar, su voz salió firme, serena como el día en que decidimos casarnos, 25 años antes. Señor Julián Herrera, a la vista de los documentos presentados, se prueba el uso indebido de bienes matrimoniales, movimiento no autorizado de bienes, intento de excluir ilegalmente la parte legítima de la señora Amelia Solís y fraude bancario. Este tribunal determina la restitución total de las cantidades malversadas, además del pleno reconocimiento de la señora Amelia como única propietaria legal de la propiedad heredada a través de su madre. Carlos me miró y saludó levemente. No sonreí. Simplemente cerré los ojos un segundo y le di las gracias en silencio. La justicia puede ser lenta, pero cuando llega, ella avanza con firmeza. Al salir de la sala, sentí el calor del sol de una manera diferente. Ya no era el peso de los viejos tiempos, era como si el mundo hubiera limpiado un espacio a mi alrededor. Un espacio propio. Saber, cuando la vida toma este giro.
nos damos cuenta de que el silencio también grita, y que no hace falta alzar la voz para ganar. Y si has llegado hasta aquí conmigo, no sueltes mi mano ahora, porque lo que pasó al día siguiente, cuando abrí el periódico de la mañana, era algo que ni yo mismo esperaba, y eso lo cambió todo. ¿Tienes idea de lo que hizo, intentando defenderse públicamente? Los días que siguieron a la audiencia fueron como una especie de calma antes de la certeza del renacimiento. Julián, que imaginaba que podía doblarme, empezó a sentir el peso de cada decisión tomada en los últimos meses. El productor del evento, del que estaba tan orgulloso, entró en crisis. Los patrocinadores empezaron a retirar contratos. Artistas y proveedores dudaban de su capacidad, y su nombre apareció en artículos discretos sobre mala gestión y deudas impagadas. Verónica, que creía en una nueva vida a su lado, comprendió que nada de lo que había prometido podría cumplirse. Se alejó, fría y calculadora, dejándole solo ante lo que quedaba de su ambición. Julián empezó a llamarme incontables veces. Todas las llamadas fueron ignoradas. Llegó un momento en que decidió presentarse en la puerta de mi casa en Providencia. Desesperado, buscando cualquier forma de revertir la situación, abrí la puerta y simplemente dije: «Oh, fuiste tú, no yo, quien la destruyó». Se quedó allí unos segundos, tragando saliva, mirando al suelo y luego a mí, intentando encontrar algún vestigio de compasión que ya no pudiera ofrecer. Su madre, avergonzada por lo que se había extendido por el barrio, evitaba los comentarios y las reuniones con los vecinos. Amigos que antes le apoyaban han desaparecido, algunos alegando compromisos imposibles, otros simplemente dando la espalda sin explicación. Poco a poco se fue mudando a un pequeño piso alquilado en Zapopan, viviendo de lo poco que quedaba de su cuenta bancaria. Cada paso era un recordatorio silencioso de que la vida no perdona decisiones egoístas e injustas. Mientras tanto, mi reputación crecía. Familia, amigos y conocidos llegaron a verme como una mujer de fortaleza y dignidad, alguien que logró mantener la calma, planificar con claridad y convertir una traición y un abuso financiero en una victoria moral y personal. Con cada visita de Eugenia, con cada mensaje de apoyo de mi sobrina, con cada mirada respetuosa de antiguos compañeros, sentía que mi vida había cambiado para siempre. No fue con gritos ni humillación pública que gané. Fue con paciencia, planificación y firmeza silenciosa. Y en ese momento, mirando mi casa iluminada por la tarde de Guadalajara, entendí que la verdadera victoria no era solo recuperar bienes, o que se reconociera la justicia. Era el reconocimiento de que seguía existiendo como mujer completa, capaz de decidir y protegerse a sí misma. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Julián, era que había un último paso, una última sorpresa que transformaría esta historia de dolor e injusticia en algo que nunca olvidaría. ¿Te imaginas lo que podrías hacer cuando finalmente entiendas que nada te limita, y que todo lo que él ha planeado contra ti puede revertirse de una forma inesperada? El vuelo de Guadalajara a Oaxaca parecía más largo de lo que realmente fue. Me senté junto a la ventana y dejé que mis pensamientos viajaran conmigo, reviviendo cada detalle de los últimos meses. Las nubes pasaron lentamente, y sentí una extraña mezcla de alivio y expectación. Al llegar, me recibió Luisa, mi amiga artesana, que vivía en una casa con paredes coloridas, con balcones llenos de flores y campanillas que resonaban al viento. La ciudad olía a tierra mojada, a tortillas recién hechas, a mercado de Tlacolula, y cada aroma parecía llenar los vacíos dentro de mí, que ni siquiera sabía que existían. Pasé los primeros días paseando por las calles adoquinadas, observando los tapices colgantes, sintiendo el suave calor del sol en mi piel y el silencio de las montañas como un abrazo ancestral. Cada detalle me recordaba que la vida podía seguir siendo hermosa, incluso después de tanto dolor. Me senté frente a una cafetería, con el viento trayendo el aroma del café fresco y la pimienta dulce, y pensé en los 25 años de matrimonio con Julián. No sentía rencor, solo una claridad tranquila. El amor que le di era verdadero, completo, pero él no sabía cómo corresponderlo. Por fin comprendí que la fuerza que siempre había buscado había sido mía desde el principio. Estaba dormida, oculta bajo años de silencio, cuidado y paciencia. Cada paso que daba en Oaxaca reforzaba que mi vida no había terminado en traición, sino que había comenzado de nuevo, con autonomía y dignidad.
Cuando regresé a Guadalajara, entré en la casa que antes me parecía una prisión y la vi con otros ojos. La sala donde Julián solía sentarse para organizar eventos, ahora tenía espacio para mis colores, pinceles y lienzos. Convertí esa habitación en un estudio de pintura. Con cada trazo, con cada mezcla de pigmentos, sentía que mi alma se encontraba de nuevo. El silencio de la casa ya no era miedo, era libertad. La casa desprendía vida propia. Ahora con mi energía, mi calma, mis proyectos, pasé la mañana abriendo ventanas y puertas, dejando entrar el aire fresco y mezclándome con el olor a pintura. Empecé a pintar paisajes que solo yo veía. Los tejados rojos de Guadalajara vistos desde arriba, los colores de los tapices de Oaxaca, el cielo de las montañas al anochecer. Cada lienzo era un capítulo que reescribí de mi propia vida. Por primera vez en muchos años, sentí que podía vivir sin mirar atrás con miedo o dolor. Mi fuerza, que antes parecía pequeña ante la traición, ahora era inmensa. Entendí que cada gesto, cada decisión silenciosa, cada minuto que me mantuve firme ante la injusticia, me había formado para este momento. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, ni siquiera a Julián. Solo era un capítulo que terminaba. La vida, como descubrí, se reconstruye en los detalles, en el aroma del café, en el color de un lienzo, en el viento que cruza el balcón. Sentía una paz tan profunda que a veces cerraba los ojos solo para saborearla. Cada mañana, al despertar, me recordaba a mí mismo que el mundo aún tenía espacio para mis sueños, mis pasos, para mi alegría. Los días en Oaxaca y el regreso a Guadalajara no solo restauraron mi rutina, sino que despertaron en mí un renacer emocional. No era un matrimonio nuevo, ni un amor recuperado, era amor propio, independencia, la certeza de que podía escribir mi destino sin depender de nadie. Me senté en mi mesa de pintura, miré los primeros lienzos que terminé y pensé, esta soy yo, esta es mi vida. Y entonces, me di cuenta, con absoluta serenidad, de que lo que más esperaba no era venganza ni justicia externa, sino la libertad, que solo se conquista cuando el dolor se transforma en acción y propósito. Cada gesto, cada decisión tomada en los meses anteriores, culminaba en este momento. No solo sobreviví, renací de. Y lo más curioso es que la vida, cuando se reestructura así, empieza a sonreír de una forma silenciosa, pero sincera. Cada visita de amigos, cada cumplido de la familia, cada mañana que me siento con mi té y mi cepillo me recuerda. Ha merecido la pena. Pero antes de apagar las luces del día y cerrar las ventanas, algo llamó mi atención. Una carta que aún no había abierto, dejada por Julián en la última visita que se atrevió a hacer. Podría ignorarlo, pero algo me decía que abrir ese sobre revelaría más que palabras. Quizá un último gesto, un último vestigio de su mundo, intentando tocarme. Y me pregunté, con una sonrisa tranquila, ¿qué podría esperar aún de alguien que ya ha aprendido a vivir para sí misma? Me siento en mi terraza, con el sol de la tarde dorando las paredes de la casa que ahora es completamente mía. Las campanas de la parroquia de San Pedro suenan de fondo, y cada sonido parece marcar mi propia libertad. Julián se reconstruyó a su manera, pero nunca volvió a ser el dueño de lo que intentó quitarme. Verónica siguió el camino que eligió, y la productora que él dirigía se convirtió en solo un recuerdo. Pero yo soy completo. Con cada paso que daba reflejando mi fuerza silenciosa, descubrí, al final, que la verdadera venganza nunca fue necesaria. Lo que buscaba era dignidad, y eso nadie podía robar. Aprendí que el tiempo fortalece algo que ninguna traición ni mentira puede borrar en una mujer: la conciencia del propio valor. Caminando por el patio, escribiendo memorias y estudiando pintura, siento que cada arruga que llevo no solo es una marca de edad, sino de supervivencia, de aprendizaje, de valentía. El mayor golpe no fue la traición, sino el olvido de mí mismo. Y fue solo cuando me reencontré, cuando la vida realmente comenzó. La libertad es esto: reconocerte como completo y decidir con calma quién permanece a tu lado. Y esa frase que silenció toda una habitación y liberó mi alma sigue conmigo. Ahora soy yo quien elige quién queda. Quiero daros las gracias a vosotros, que me acompañasteis hasta aquí, por escuchar mi corazón y mis recuerdos. Si puedes, deja tu me gusta, es como un abrazo que calienta y apoya este canal. Apúntate,
Es como una invitación a reunirnos para el próximo café, compartiendo historias que nos conmueven y enseñan. Comenta desde qué ciudad estás viendo. Me encanta sentir que estamos juntos, aunque estemos muy separados. Y activa la campana, para que no la pierdas cuando vuelvas a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia. Y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.